Un viento helado recorrió el norte de California. Traía consigo susurros de un nuevo tipo de depredador. Se hacía llamar el Zodíaco. Su reinado de terror comenzó a finales de los años 1960. La paz de las comunidades tranquilas se hizo añicos. El miedo se convirtió en un compañero constante para muchos. El asesino parecía disfrutar ser el centro de atención. Ansiaba la atención jugando un juego macabro con la policía y la prensa. Él no solo mataba, se burlaba, provocaba, enviaba cartas enigmáticas a los periódicos. Estas cartas estaban llenas de símbolos extraños y alardes de sus oscuras hazañas. Exigía que se publicaran. Si no lo hacían, prometía más muerte, más sufrimiento. El área de la bahía de San Francisco contuvo el aliento. Cada nueva carta, cada nueva amenaza, apretaba más las garras del miedo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué hacía esto? Estas preguntas resonaban en la mente de todos. Las respuestas seguían esquivas, ocultas en las sombras. El misterio del asesino del Zodíaco había nacido, un misterio que continúa atormentándonos, incluso hoy, en 2025. Invitamos a suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre misterios sin resolver. El terror comenzó en una fría noche de diciembre, el 20 de diciembre de 1968. El camino de Lake Herman, un tramo desolado cerca de Benicia, era un conocido sendero de enamorados. Parejas jóvenes buscaban privacidad allí. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados. Disfrutaban de un momento tranquilo. Estaban en su primera cita oficial. Poco sabían ellos que una sombra los observaba. El ataque fue rápido y brutal. El asesino se acercó a su camioneta Rambler. Disparó contra el auto, obligándolos a salir. A David le dispararon a quemarropa, al lado del auto. Betty Lou intentó huir, corrió, desesperada por su vida. Pero el asesino fue implacable, recibió 5 disparos, por la espalda. Sus vidas fueron extinguidas, con fría precisión. La escena era escalofriante. Los ayudantes del sheriff del condado de Solano llegaron. Encontraron una escena de violencia sin sentido. Había pocas pistas. Solo 2 jóvenes vidas, trágicamente truncadas. Y pronto, el mundo conocería el nombre que se volvería sinónimo de miedo: el Zodíaco. Pasaron 7 meses. El miedo del camino de Lake Herman había comenzado a desvanecerse un poco, pero el asesino simplemente estaba esperando. El 4 de julio de 1969, atacó de nuevo. Esta vez en Vallejo, en el parque Blue Rock Springs. Otro sendero de enamorados. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mayo, de 19, estaban sentados en el auto de Darlene. Era justo antes de la medianoche. De repente, otro auto se detuvo junto a ellos. Luego se alejó. Pero regresó. Momentos después, el conductor del otro auto emergió. Les apuntó una potente linterna directamente a los ojos. Entonces, sin decir una palabra, el hombre abrió fuego. Usó una pistola de 9 milímetros. Las balas atravesaron el auto. Darlene recibió múltiples impactos. Michael también resultó gravemente herido. El atacante fue metódico, sin prisa. Después de vaciar su arma, caminó tranquilamente de regreso a su auto y se desvaneció en la noche. Milagrosamente, Michael Mayo sobrevivió. Pudo dar una descripción del atacante y describió la voz del asesino cuando llamó a la policía más tarde esa noche. La voz era plana, carente de emoción. Era la voz del Zodíaco. Al día siguiente de la llamada telefónica de Vallejo, el juego se intensificó. El 1 de agosto de 1969,
3 periódicos del área de la bahía recibieron cartas. Cada sobre contenía una carta, escrita a mano, y un tercio, de un complejo criptograma. El autor se atribuía la responsabilidad de los ataques recientes, proporcionaba detalles que solo el asesino podía conocer. Firmó estas primeras cartas no con un nombre, sino con el escalofriante símbolo de una mira en forma de cruz. Las cartas eran arrogantes, burlonas. El asesino exigía que los periódicos publicaran su código. Amenazó con más asesinatos si se negaban. El criptograma, según él, contenía su identidad. La presión era inmensa. Los periódicos, tras consultar con la policía, decidieron publicar los códigos. El público estaba aterrorizado y fascinado a la vez. Solo una semana después, el 8 de agosto de 1969, el código fue resuelto. Donald y Betty Harden, un maestro de escuela de Salinas, y su esposa, descifraron el código de 408 símbolos. Pero no reveló el nombre del asesino. En cambio, era un mensaje incoherente y mal escrito. El Zodíaco se había burlado de ellos. El verano del miedo continuó. El Zodíaco permaneció en silencio durante algunas semanas, después de su oleada inicial de cartas, pero estaba planeando su próximo movimiento, su ataque más teatral y aterrador hasta el momento. El 27 de septiembre de 1969, eligió el lago Berryessa, en el condado de Napa, una popular área de recreo. Brian Harnell, de 20 años, y Cecelia Shepard, de 22, eran estudiantes universitarios. Disfrutaban de un picnic tranquilo, en una península apartada. El sol era cálido, el entorno idílico. Su tranquilidad estaba a punto de ser brutalmente destrozada. Un hombre se les acercó. Su apariencia era extraña, aterradora. Vestía un oscuro disfraz de verdugo, con capucha. Tenía el símbolo de la mira del Zodíaco, cosido en el pecho. Su rostro estaba oculto por la capucha. También llevaba gafas de sol oscuras. Portaba una pistola y un cuchillo largo en una funda. Le dijo a la pareja que era un convicto fugado. Dijo que necesitaba su auto y dinero para huir a México. Parecía extrañamente tranquilo, casi educado, lo que lo hacía aún más amenazante. Le ordenó a Cecelia que atara a Brian con trozos de cuerda de tender que él mismo había cortado. Solo 2 semanas después del horror en el lago Berryessa, el Zodíaco atacó de nuevo. Esta vez, llevó su terror al corazón de San Francisco. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Stine recogió a un pasajero. El pasajero lo dirigió al lujoso barrio de Presidio Heights, en la esquina de las calles Washington y Cherry. El viaje terminó. Pero no de la manera que Paul Stine esperaba. El pasajero le disparó a Stine una vez en la cabeza, con una pistola de 9 milímetros. Fue una ejecución, fría y calculada. El asesino luego hizo algo escalofriantemente personal. Arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine. 3 adolescentes al otro lado de la calle presenciaron parte de lo que sucedió después. Vieron a un hombre limpiando el taxi. Llamaron a la policía. El informe policial inicial describió erróneamente al sospechoso como un hombre adulto de raza negra. Este error fue crítico. Momentos después, 2 oficiales, Donald Fugg y Eric Selms, pasaron junto a un hombre adulto de raza blanca que se alejaba de la escena. Coincidía con descripciones posteriores. La cacería del asesino del Zodíaco se intensificó. Las agencias de policía del norte de California unieron sus recursos. Los detectives trabajaron incansablemente, siguiendo cada pista. El público vivía en un estado de ansiedad elevada. Las cartas del Zodíaco seguían llegando. Cada una era una nueva oleada de burlas, amenazas
y pistas enigmáticas. Parecía deleitarse con el caos que creaba. Era un enemigo invisible, jugando un juego mortal del gato y el ratón. Y estaba ganando. Hubo momentos tentadores, casi capturas. El encuentro de los oficiales Falk y Helms cerca de la escena del crimen de Stine fue uno de ellos. Surgieron otras pistas. Se reportaron individuos, sospechosos. Se analizaron miles de muestras de escritura. Después de su carta en 1974, las comunicaciones del Zodíaco se volvieron esporádicas. Luego, parecieron detenerse por completo. ¿Por qué un asesino tan prolífico y ávido de atención guardó silencio de repente? Esta pregunta ha alimentado innumerables teorías durante décadas. Quizás la explicación más directa es que murió, o que fue encarcelado por otros crímenes no relacionados. Esto explicaría claramente su abrupta desaparición de la escena pública. Ya no podría continuar su juego macabro, desde detrás de las rejas o desde la tumba. Otra posibilidad es que el intenso escrutinio policial finalmente lo afectó. La presión de la cacería pudo haberse vuelto demasiado grande. Pudo haber temido una captura inminente. Quizás un encuentro cercano, uno que la policía nunca supo. Lo asustó y lo hizo detenerse. Decidió retirarse mientras llevaba la delantera. Disolverse de nuevo en la sociedad y vivir como un ciudadano común. Esta teoría sugiere una mente astuta, racional, capaz de controlar sus impulsos asesinos cuando su propia libertad estaba en juego. Un pensamiento escalofriante, que podría ser cualquiera. El reinado de terror del asesino del Zodíaco fue relativamente breve. Su conteo de víctimas confirmado es de 5, con 2 sobrevivientes. Sin embargo, su impacto en la sociedad, particularmente en California, fue profundo y duradero. Hizo más que quitar vidas. Destrozó la inocencia de una generación. Infundió un miedo profundo y arraigado. Hizo que la gente cerrara sus puertas con llave, desconfiara de los extraños. Convirtió lugares tranquilos y románticos en sitios de pavor. La sombra del Zodíaco se extendió mucho más allá de sus crímenes reales. Su guerra psicológica fue increíblemente efectiva. Su uso de cartas y códigos para burlarse de la policía y comunicarse con el público fue revolucionario para su época. Creó una sensación mediática. Se convirtió en una celebridad oscura. Este aspecto del caso ha fascinado a criminólogos y al público por igual. Él entendió el poder de la prensa y lo usó para amplificar su terror. La imagen del verdugo encapuchado, los símbolos enigmáticos, el tono escalofriante de sus cartas. Estos se convirtieron en elementos icónicos de la historia del crimen real. Son instantáneamente reconocibles. Incluso hoy, en 2025, el caso sigue oficialmente sin resolverse, aunque se han propuesto numerosos sospechosos a lo largo de los años. Oficialmente, se le atribuyen 5 asesinatos y 2 intentos fallidos. Pero el Zodíaco reclamó muchos más. Algunos investigadores creen que hay más de 20 asesinatos sin resolver que podrían ser suyos. Pero nada pudo probarse. Se barajaron cientos de sospechosos. Entre los más destacados, Arthur Leigh Allen, señalado por múltiples testigos. Richard Gaikowski, periodista con extrañas coincidencias. Gary Post, un veterano de guerra recientemente vinculado por ADN parcial, pero ninguno fue condenado. El Zodíaco se desvaneció, como si nunca hubiera existido. El asesino del Zodíaco dejó más que víctimas, dejó miedo, confusión, obsesión. Su caso inspiró películas, libros, investigaciones y foros enteros. Es el misterio criminal más icónico de los Estados Unidos. Un asesino que desafió al mundo y nunca pagó por sus crímenes. Si te interesa lo oscuro, lo inexplicable y lo real, no olvides suscribirte y dejar tu teoría en los comentarios. ¿Quién fue el Zodíaco? ¿Y está aún entre nosotros?